Quiero hablaros de los principios petrino y mariano. El principio petrino, que viene de Petrus, de Pedro, de San Pedro Apóstol. También se le llama principio apostólico petrino. Y el otro es el principio mariano. Hay más principios en eclesiología, pero nos vamos a dedicar especialmente a estos dos en este vídeo, que son especialmente resaltados por Juan Pablo II. El principio petrino, insisto, viene de Pedro. Descansamos sobre San Pedro. San Pedro fue quien anunció el primer querigma de la historia de la Iglesia el día de la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. San Pedro sale con los demás apóstoles y es San Pedro el que hace el anuncio de la salvación, el que anuncia lo que ha ocurrido. Este que estaba muerto ha resucitado y nosotros somos testigos de ellos. Los hechos de los apóstoles nos hablan de una sola voz en los apóstoles. Esa sola voz es la de San Pedro. No pone que hable Santiago, que hable Bartolomé, que hable Judas, que hable Juan. No, es Pedro el que habla. El principio petrino, por lo tanto, nos habla de la unidad de la Iglesia. De la unidad, por ejemplo, pastoral. La Iglesia no puede tener distintas enseñanzas sobre un mismo tema. La Iglesia tiene que tener, y la tiene, una enseñanza moral sólida. Otra cosa es que se explique mal. Otra cosa es que en algunos casos haya confusión. Otra cosa es que haya curas que no entiendan o obispos que desbarren un poquito. Pero la enseñanza moral de la Iglesia es la misma que hace 500 años, que hace 1000 años, que en el inicio de la Iglesia. ¿De acuerdo? La moral y la fe no cambian. En nuestra serie sobre modernismo e integrismo lo hemos explicado. No puede haber cambios en materia de fe y moral, porque eso sería modernismo, es decir, relativización radical del dogma y la moral. Bueno, por lo tanto, principio petrino nos habla de la unidad en torno a Pedro y la unidad en lo pastoral. Por lo tanto, un principio que habla de la organización de la Iglesia, de cómo funciona la Iglesia, de cómo se desenvuelve. Pero junto a este principio tenemos el principio mariano. Si el principio petrino nos habla de cómo se organiza la Iglesia, el principio mariano nos habla más de la esencia de la Iglesia como comunidad creyente, que tiene su ejemplo más perfecto en la Virgen María. María no parecía entender al principio. Vámonos al pasaje de la Anunciación. Le hace un anuncio el ángel Gabriel, el arcángel San Gabriel, que María parece no entender. Se turba por esas palabras y pregunta: ¿cómo ha de ser así si no conozco varón? Parece que no entiende. Le da una explicación el ángel y la respuesta de la Virgen es: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué es lo que hace posible que el principio petrino se pueda aplicar y sirva efectivamente para algo? Pues el principio mariano, la respuesta de fe a una palabra que quizás no entendamos, pero nos ponemos como María, humildemente, a dejarnos trabajar por el Señor, a dejar que en nosotros se geste algo para que de nosotros nazca Jesucristo. Esto es así. Por lo tanto, en situaciones concretas en las que yo me encuentro de verdad, en la misión que realizo habitualmente, me encuentro personas que no entienden cosas de la pastoral de la Iglesia, por ejemplo, de la enseñanza moral de la Iglesia. Oye, yo no termino de comprender esto de la apertura a la vida, esto del aborto, esto de los anticonceptivos, esto de la homosexualidad, esto de las relaciones prematrimoniales, esto que si la pena de muerte, esto... Bien,
invitamos a tener la actitud de María. Principio mariano decíamos que habla de la esencia de la Iglesia, como comunidad creyente que es. Actitud de María. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Recuerdo una vez una muchacha que me decía una serie de cosas acerca de la moral sexual de la Iglesia. Y yo le contesté, mira, a continuación de esta encuesta, porque era una encuesta seguida de una catequesis, le dije, a continuación de esta encuesta vamos a dar una catequesis sobre el magisterio de la Iglesia respecto a matrimonio, noviazgo, sexualidad, anticoncepción, apertura a la vida. Te invitamos a escuchar con humildad y a fiarte de la Iglesia. Esa actitud de confianza de María, por lo tanto, en nuestro caso es hacia Pedro, hacia la Iglesia. Le pedimos al Señor que como María podamos escuchar humildemente lo que dice la Iglesia para que aceptándolo por fe lo vayamos entendiendo, lo asimilemos, lo interioricemos, lo entendamos, nos haga libres esa palabra, nos haga libres la verdad y la podamos anunciar a otros tal y como es.